Les voy a iniciar, ya le di clic. Listo. Muy buenas tardes a todos los miembros de la comunidad educativa. Les agradecemos mucho que hayan aceptado integrarse a este espacio de esta tarde, en el que vamos a tratar el tema de qué nos dicen los resultados de la estrategia Aprende en Casa, que ha sido pues nuestro tema desde el 14 de marzo que iniciamos este proceso en los colegios de Bogotá. Desde la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia y específicamente de la Dirección de Evaluación, el equipo de especialistas se ha dedicado a hacer una propuesta para hacer seguimiento y evaluación a la estrategia y de manera muy rigurosa, muy juiciosa a través de diferentes espacios, ha tenido la oportunidad de ir recopilando información y elaborar informes quincenales. En estos últimos días, dado que hubo una semana de desarrollo institucional en primer semestre y hoy iniciamos la nueva semana de desarrollo institucional para segundo semestre, estos dos últimos informes han tenido un espacio de trabajo mucho más amplio que los 15 días con los que se programó el seguimiento. Nos parece de la mayor importancia compartir con ustedes estos resultados, dado pues que esto para todos nosotros, para ustedes y para nosotros ha sido pues toda una novedad, todo un espacio en nuestras vidas personales, profesionales y familiares de aprendizaje. Y estamos pues con todo el interés en esta tarde de compartirles cómo ha sido eso. Esto representa no solamente ejercicios técnicos de tipo cuantitativo, sino también ejercicios de carácter cualitativo en los cuales hemos tenido oportunidad de conversar con los estudiantes de todas las jornadas, incluyendo la jornada nocturna, conversar con los maestros, con los directivos docentes, con las familias. Muy interesantes las conversaciones que se han dado con las familias, de tal manera que de verdad nos place mucho que estén esta tarde con nosotros y que puedan conocer los resultados que tenemos hasta ahora. Ya Janet, una de nuestras coequiperas, les contará en más detalle todo el proceso. Jan, no sé si estás lista, podemos empezar. Bueno, es normal que en estos eventos tengamos este tipo de dificultades. Creo que ustedes también las han tenido mientras desarrollan sus clases en estos espacios de aprendizaje remoto. Pues todavía lejos de ser un aprendizaje virtual, pero que seguramente también en el camino tendremos que ir pensando en cómo evoluciona esto y algunos espacios, además de lo presencial que tengamos, ojalá en un futuro cercano, podamos también incorporar toda la tecnología para reducir las brechas que esta pandemia ha mostrado entre toda la población, no solamente de Bogotá, sino entre toda la población colombiana y del mundo. ¿Jan? ¿Janet? Bueno, creo que tenemos dificultades. Quisiera saber si Diego, podemos avanzar y la persona que tiene la presentación que nos ayude. Pero quisiera excusarme un segundito y pedirle a los compañeros del equipo que nos acompañan esta tarde que se comunicaran con Janet para ver qué tipo de dificultad está teniendo ella en este momento. Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás? Bueno, ya te tenemos. Muy bien, Jan, muchas gracias. Tienes la palabra, ya estábamos haciendo un preámbulo para tu intervención y en este momento tenemos la diapositiva que presenta el propósito de la charla. Te damos la palabra. Hola.
Hola. Bueno, voy a continuar entonces para Hola, no... buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señora, te escuchamos, te escuchamos. Ya, Estos son los gajes del ya, qué oficio. pena. Sí, No, sí, sí, sí. señora, entendemos perfectamente que estas son las situaciones que se presentan cuando se aprende en casa, precisamente. Te damos la bienvenida y te damos la palabra, Janet. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a toda la comunidad educativa que esta tarde se ha sumado a esta charla que se han organizado en el marco de esta Semana de Desarrollo Institucional. El propósito de este encuentro, como lo comentaba Maribel, es poder socializar la estructura del seguimiento y evaluación que estamos haciendo a la estrategia Aprende en Casa, conocer sus resultados y sus retos. En este rato vamos a trabajar entonces por qué estamos trabajando este nuevo proceso de educación no presencial, remoto, donde los estudiantes están desarrollando su aprendizaje autónomo a través de la estrategia Aprende en Casa. ¿Cómo estamos haciendo ese proceso de seguimiento? ¿Qué estamos mirando? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cada cuánto lo estamos haciendo? ¿Cómo recogemos la información? ¿Cómo la analizamos? ¿Qué productos obtenemos del análisis que recogemos de la información? Y pues asimismo, lo que podemos presentar de esos resultados sobre nuestra estrategia Aprende en Casa desde la mirada de los distintos actores del proceso educativo. Y finalmente, vamos a hablar de esos retos que el seguimiento nos ha mostrado para que nuestra estrategia siga mejorando cada día y permita llevar a todos los estudiantes de Bogotá el derecho a su educación. Pues pasar la siguiente, John Jairo. Bueno, Aprende en Casa. ¿Cómo surge Aprende en Casa? En el marco de este nuevo contexto que nos ha proporcionado la vida de un momento para otro, que surge ante la emergencia decretada por esta pandemia, por este virus que todavía no se ha logrado controlar y que nos hizo cambiar y transformar muchas de nuestras actividades cotidianas, entre ellos los procesos educativos. Aprende en Casa surge como esa respuesta casi que inmediata que da Bogotá para poder garantizar el derecho a la educación a todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de nuestra querida Bogotá. Se movilizaron distintas acciones, distintos procesos, se gestionó recurso, información para lograr muy poco tiempo que Aprende en Casa se constituyera en esa herramienta para fortalecer el hogar como un ambiente de aprendizaje intencionado, de corresponsabilidad, que permitiera que los niños siguieran con su proceso de aprendizaje. Por supuesto que requiere de muchos elementos, del trabajo de mucha gente, del compromiso, del uso de recursos y también del cambio de paradigma, del cambio de nuestra zona de confort para poder garantizar ese servicio educativo. Estamos viendo en la pantalla esa estructura de la estrategia Aprende en Casa, que lo que busca es, como les digo, fortalecer ese hogar como el ambiente de aprendizaje en este momento, en este contexto, que cambia totalmente a lo que veníamos haciendo en el aula y requiere de varios actores comprometidos. Requiere de estudiantes con ese interés por seguir aprendiendo, con el ánimo de seguir con su proceso de formación en condiciones distintas. Requiere de sus familias o cuidadores para que puedan apoyarlos y continuar su acompañamiento en casa sobre ese proceso educativo. Requiere de los docentes y sus transformaciones pedagógicas para lograr hacer de la educación en la modalidad no presencial un proceso de calidad. Requiere de orientadores con su acompañamiento, con sus fortalezas para poder hacer seguimiento y brindar todo el apoyo a los estudiantes, a las familias y a los procesos que se desarrollan en la institución educativa.
Requiere ese liderazgo de los directivos docentes y de muchos otros actores del sector, como la Secretaría de Educación y los aliados con los que trabajamos. Aprende en Casa se enfoca en 4 componentes. Por un lado, tiene un proceso de comunicación y difusión de información que ha venido desarrollando a través de los distintos canales como Red Académica, donde está alojado el micrositio web de Aprende en Casa. Tiene recursos, tiene herramientas virtuales, información, repositorios para que puedan consultar y continuar con los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto docentes como estudiantes y sus familias. También tiene estrategias a través de Canal Capital, Colmundo Radio, y esos procesos de comunicación permanente para poder enviar y recibir información y ofrecer todos los recursos que puedan ser utilizados de manera efectiva en el proceso. Tiene otro componente que es acciones pedagógicas y procesos de aprendizaje. Los docentes siguen haciendo su planeación de los procesos de enseñanza, diseñando sus materiales, sus guías, sus talleres, revisando cuáles son esas herramientas que le permiten movilizar el proceso desde su casa y guiar el proceso de aprendizaje autónomo que los estudiantes siguen con sus familias. Los estudiantes, por su parte, entonces están allí desarrollando ciertos hábitos de estudio, organizando sus rutinas, recibiendo información, la guía y la instrucción de sus profes para que puedan desarrollar sus actividades y avanzar en esas competencias y en esos aprendizajes que esperamos que lo hagan de acuerdo con sus niveles educativos. También hay un momento en que los docentes y sus familias hacen ese seguimiento a cómo avanza el aprendizaje de los estudiantes y vamos a mirar qué posibilidades se han desarrollado. Otro de los componentes son los materiales y recursos compartidos, la diversidad de guías, talleres, aulas virtuales, uso de plataformas, manejo de repositorios de información que ofrece Aprende en Casa y que los docentes han apropiado poco a poco para dinamizar el proceso educativo en la modalidad no presencial. Y finalmente tiene un componente fuerte que es la gestión académica y administrativa. Los profesores y los rectores y todo el talento humano de la institución educativa sigue movilizando sus acciones, tanto académicas como administrativas, para garantizar ese servicio educativo de calidad en el contexto en el que estamos. Entonces, Aprende en Casa incorpora todos estos componentes para avanzar y continuar con nuestro proceso de aprendizaje. Este es el marco de Aprende en Casa. Venimos trabajándolo desde el 16 de marzo. Ha tenido unos momentos importantes de revisión, de mirada y se ha fortalecido con el tiempo. Todos los actores han aprendido, han empezado a adaptarse al nuevo contexto de aprendizaje y han adquirido nuevas habilidades y nuevas herramientas para mejorar tanto los procesos de enseñanza como los de aprendizaje. Siguiente, por favor. Bien, en ese marco de lo que es Aprende en Casa, de su estructura, de los componentes sobre la cual marcha nuestra estrategia, la Dirección de Evaluación de la Secretaría ha tenido el encargo grande de poder seguir y evaluar cómo avanza la estrategia. Es una mirada sobre los procesos, sobre los materiales, sobre las acciones que se están emprendiendo para que ese proceso educativo se esté dando. Nos quedamos sin audio. Bueno, mientras Jan vuelve, continúo. En este momento, Janet nos contaba sobre el seguimiento y la... Vuelve, es que sí, se te fue el audio. Avanza, avanza. Listo. Yo estoy aquí para apoyarte. Vale. El seguimiento, entonces, tiene como propósito principal recoger información sistemática, periódicamente, sobre cómo está operando, cómo se ha llevado la implementación de la estrategia
con los actores educativos. Se trabaja desde la revisión y la consulta de distintas fuentes de información y la aplicación de instrumentos. Y a partir de esta información se genera reportes periódicos que nos están dando información acerca de fortalezas, debilidades, áreas de mejora, recomendaciones y sugerencias de los actores educativos que están en ese día a día llevando a cabo nuestra estrategia Aprende en Casa. Y con esta información lo que se espera es fortalecer, tomar decisiones, redireccionar y hacer que Aprenda en Casa mejore y pueda brindar las herramientas necesarias para continuar con el proceso de educación no presencial. Entonces, en resumen, la estrategia Aprende en Casa tiene un proceso de seguimiento y evaluación que consiste en una búsqueda periódica constante y revisión de distintas fuentes de información. Ya vamos a contarles cuáles son las fuentes, cuáles hemos utilizado, cuáles hemos analizado. Se recoge, se analiza, se hace un procesamiento de información cualitativa, cuantitativa. Vamos a encontrar muchísimos procesos que se han desarrollado con los actores educativos, encuentros virtuales, que nos generan información de primera mano, información directa de los actores que están en la estrategia. Con esa información que se analiza y se procesa, se producen informes periódicos, cada 15 días, como lo estaba mencionando Maribel hace un rato, o dependiendo ciertos momentos, los periodos se han extendido un poco más. Y con estos reportes damos información acerca de los componentes de la estrategia, cómo están llevándose a cabo los procesos de comunicación, cómo están funcionando los materiales, cómo están funcionando esas acciones pedagógicas, cómo opera la gestión administrativa y académica, y identificamos esos procesos que pueden mejorar, las fortalezas, lo que se debe seguir manteniendo y aquello que tiene que ir transformándose poco a poco para que Aprende en Casa sea mejor cada día y pues esté apoyando a todos los actores en el proceso de aprendizaje. Finalmente, con esta información se van a generar recomendaciones, se generan ajustes y orientaciones desde todos los frentes que atienden Aprende en Casa, desde las distintas direcciones de la Secretaría de Educación, desde el papel de las direcciones locales, desde la gestión institucional, desde los docentes y también recomendaciones a las familias y a los estudiantes para mejor aprovechamiento de Aprende en Casa. Es un ciclo que se repite de manera periódica con el fin de obtener mejores informaciones y aprendizajes nuevos sobre nuestro proceso. ¿La puedes pasar, por favor? Bien. El seguimiento y evaluación de Aprende en Casa se realiza con esa información que se recoge bajo estas 4 categorías de análisis que están sobre la mirada de los componentes que conforman la estrategia Aprende en Casa. El primero de estos componentes o categorías de análisis para el seguimiento es comunicación y difusión de información. En este primer componente tenemos todas las acciones que se adelantan para mantener comunicación permanente entre los colegios y las familias. Indaga por el uso, la efectividad y la pertinencia de las estrategias de comunicación que se dirigen a las familias, a los estudiantes, a los docentes, a los orientadores, a los rectores. Indaga cómo son los canales, cuáles son los canales y medios que se utilizan, cuáles son los que están funcionando mejor, cuáles son los recursos que tanto profesores como la institución en general, como las familias han desarrollado para mantener ese contacto y mejorar los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Tiene 2 subcategorías, entonces vamos a enfocarnos en los medios de comunicación y
por otro lado, cómo ocurre y cómo se han dado esos procesos de comunicación entre los actores educativos. El segundo componente está en la mirada de las acciones pedagógicas propuestas y orientadas desde la escuela. Aquí nos ha permitido conocer cómo los docentes están planeando ese proceso educativo, cómo diseñan sus estrategias pedagógicas y didácticas, cómo han transformado sus prácticas de aula para llevarlas a un proceso no presencial, mediado por la virtualidad, por la comunicación a través de distintos medios, que no es de manera directa con los estudiantes, y cómo se han modificado esas guías para atender las necesidades de formación en este nuevo contexto. También nos permite conocer en una segunda subcategoría las estrategias de acompañamiento que los docentes han desarrollado, cómo están haciendo el seguimiento y cómo hacen la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en este momento. Entonces aquí vamos a contarles qué aprendizajes hemos tenido con la retroalimentación que se está dando de los profesores a los estudiantes, cómo también los estudiantes están interesando más por la valoración de su propio proceso y cómo la evaluación toma un nuevo sentido, porque ahora lo importante más que una calificación es valorar ese proceso que el estudiante está realizando junto con su familia. Y finalmente también tenemos en esta categoría información que nos permite conocer cómo los estudiantes están desarrollando su proceso, qué hacen en sus casas, cómo se organizan sus horarios, qué han aprendido, qué prácticas han cambiado de lo que hacían en el aula a lo que ahora están haciendo en casa. Y, por supuesto, cómo ha sido el apoyo y la vinculación de sus familias en el proceso de aprendizaje autónomo. El otro componente es materiales y contenidos. ¿Cuáles son los principales recursos que utilizan los docentes? ¿Cuáles son los materiales que están usando con mayor frecuencia? Y los recursos que han ido adaptando a sus procesos de formación. Uso de plataformas, de repositorios. Y en esa misma categoría también tenemos contenidos. ¿Qué temáticas? Viene aquí algo importante y es la priorización de esos aprendizajes, como en este momento los docentes, las instituciones están revisando esos procesos que se hicieron de planeación al inicio del año escolar y que ahora hay que estar revisando con bastante frecuencia en términos de la pertinencia de los aprendizajes que estamos desarrollando en este momento. Y eso es fundamental para la producción de los materiales y contenidos que los docentes están desarrollando para guiar el aprendizaje de manera remota. Y finalmente, en gestión y coordinación académica y administrativa, que es el cuarto componente o categoría con la cual hacemos el seguimiento, conoceremos cómo se han organizado los equipos de trabajo para realizar actividades académicas que no paran, por supuesto, los consejos académicos, las reuniones de área, cómo está operando y funciona el gobierno escolar de manera remota, y también cómo desde lo administrativo los equipos de las instituciones están realizando aquellas tareas y procesos administrativos que no paran en las instituciones educativas. Esa es la estructura con la cual se hace el seguimiento a Aprende en Casa. Siguiente, John, por favor. Con estas categorías o lo que nos va a permitir revisar en la estrategia Aprende en Casa, hacemos el seguimiento a través de la recolección y el análisis periódicos de diversas fuentes de información, como le mencionábamos hace un rato. Entonces tenemos estos procesos dentro del seguimiento. Analizamos distinta información, pueden ser instrumentos que se han aplicado por la Secretaría, encuestas, formularios, o también por entidades, digamos, distintas, como la Alcaldía de Bogotá. Hemos analizado información propia de formularios que tenemos en la Secretaría, como el
el esquema de atención institucional, y hemos también trabajado con encuestas de la alcaldía como la que se realizó frente al aislamiento, el de Yo me quedo en casa, y allí tenemos información que también se ha analizado. Tenemos también una segunda fuente y tiene que ver con el proceso de análisis, de revisión y análisis de encuentros virtuales que se han realizado con la comunidad educativa. La Secretaría ha venido desde el mes de marzo realizando muchísimos encuentros que vinculan a estudiantes, a familias, los docentes, los orientadores, los rectores de las instituciones, los directores locales, con el propósito de estar en contacto y conocer sus experiencias, saber cómo han sido esos procesos de aprendizaje y de adaptación al nuevo contexto educativo, con estas condiciones nuevas para todos y que han exigido cambios. Aquí es tan importante hablar de esa transformación pedagógica que hemos tenido que arrancar con estas nuevas condiciones. Entonces, son bastantes eventos que nos han proporcionado información del sentir, del hacer, de las dificultades, pero también de los aprendizajes que han tenido todos los actores involucrados en Aprende en Casa. Tenemos fuentes que vienen directamente del micrositio Aprende en Casa, entonces son reportes también periódicos que se están revisando sobre las consultas que llegan a la mesa de apoyo pedagógico y que los docentes utilizan, las familias utilizan, los estudiantes también, para poder solucionar sus dudas frente al material y los recursos que encuentran en el micrositio Aprende en Casa. Entonces, espera poder conocer temas puntuales y también nos ayuda a tener unas estadísticas sobre las visitas que la comunidad educativa hace al portal Red Académica y al micrositio Aprende en Casa. Y finalmente también tenemos una mirada en las redes sociales, preguntas, comentarios de los actores educativos a través de Facebook y Twitter, que también nos da información acerca de su interacción, las dudas que tienen, los aprendizajes, sus opiniones frente a la estrategia Aprende en Casa. Siguiente. Jan, quiero aprovechar un momento antes de que avances con esta parte para contarte que hay algunos profes que tienen preguntas en relación con y sugerencias en relación principalmente con el tema de conectividad y disposición, precisamente dispositivos tecnológicos para que los niños accedan. Vamos, les pido que nos regalen un tiempito para que Janet termine la presentación. Ya estamos recogiendo las preguntas para luego poder dar respuesta a sus inquietudes. Estas inquietudes pues son muy importantes, ya ustedes verán cómo Janet en cada uno de los componentes que les acaba de mencionar, les va contando, como ella misma decía al principio, los aprendizajes, esos asuntos que se deben fortalecer y los retos. Es un escenario en el que por primera vez nos encontramos todos. Entonces, recuerden que nuestro primer encuentro, que fue el 14 de marzo, tuve la oportunidad de estar en algunos colegios y en aquel momento nos volcamos como con el tema de las guías porque teníamos la idea que era un espacio corto, que de pronto ya en unos días nos íbamos a volver a ver con los estudiantes y entonces, claro, eso fue un ejercicio muy agotador para ustedes, para las familias, para los estudiantes y por supuesto para todos los directivos, administrativos y profesionales del nivel local y central. Esto ha sido un trabajo muy agotador, pero hemos ido aprendiendo y hemos visto cómo surgen muchos asuntos de la humanidad de las personas que hacen parte de nuestro sector y también muchos elementos novedosos, creativos y muchas dificultades que persisten, que nos muestran que son problemas estructurales de vieja data, que claramente nos muestran la amplitud de las brechas de la población escolar en Bogotá. Entonces les pido que tengan un poquito de paciencia, terminamos esta parte y vamos a continuación con las
respuestas a sus inquietudes o mencionamos las sugerencias que ustedes van registrando en el chat. Continúa, Jan, por favor. Bien, listo, gracias, Mari. Bueno, entonces con esta estructura de nuestro seguimiento hemos producido 5 reportes, 5 informes de seguimiento, y estos informes nos han dejado unos aprendizajes que queremos presentarles pues en esta charla, y aprendizajes que vienen de los actores, de los docentes, de los estudiantes, de los rectores, de los orientadores, y reflejan esa manera como han logrado llevar a cabo y adaptarse al nuevo contexto que tenemos y que estamos viviendo en estos momentos. Los aprendizajes que vamos a presentarles en este momento, entonces, están organizados de acuerdo con nuestras categorías de análisis, estos elementos que les hemos contado, sobre los cuales hacemos la mirada a la estrategia Aprende en Casa. Acá tenemos el componente 1, comunicación y difusión de la información, medios de comunicación. ¿Cuáles son los medios de comunicación que están utilizando docentes y familias, colegios, rectores, para mantener ese contacto y movilizar y dinamizar el proceso de aprendizaje autónomo de los estudiantes y pues el proceso pedagógico que realizan los profesores? Tenemos que WhatsApp es un aliado muy importante para la comunicación con los docentes y las familias con los docentes, sus estudiantes con los docentes y pues las instituciones educativas con este proceso de gestión de los procesos académicos y administrativos. ¿Por qué WhatsApp es tan importante y por qué ha resultado ser el medio con el cual todos están comunicando? Se debe a que este programa pues está contemplado, está incluido en los planes de datos ilimitados, y pues a este tipo de planes tiene acceso la mayoría de los usuarios de un celular. Esta aplicación permite a los docentes proponer actividades a través de mensajes de texto, permite hacer videollamadas, permite recibir también todos los productos de los estudiantes y pues también enviar la información que necesitan los estudiantes para guiar su proceso. También encontramos que en el caso de los estudiantes que no disponen de un teléfono inteligente, o las familias que no tienen ese tipo de conexión a internet o a computador, los docentes han elaborado guías físicas que en algunos casos las pueden dejar en las tiendas cercanas a la institución educativa, o en algunos casos algunos profesores nos han contado que han ido casa a casa a llevar este material a los estudiantes. Eso nos muestra ese gran compromiso de los docentes y las instituciones para mantener ese contacto y atraer a los estudiantes al proceso. Por supuesto que las interacciones con red académica y las visitas al micrositio de Aprende en Casa nos ha mostrado que el interés de la comunidad educativa es muy alto, se sigue manteniendo desde el inicio de la estrategia y cada día aumenta para poder encontrar alternativas que orienten y faciliten la continuidad del trabajo escolar en la modalidad no presencial. Y acá hablamos tanto de lo que hacen las instituciones, desde los docentes y sus directivos, como lo que hacen las familias y los estudiantes. De parte y parte, en este trabajo de cooperación, de corresponsabilidad, hay un interés común para mantener ese proceso educativo. Los dos. Se nos fue tu voz, Janet. Bueno, les estaba contando, Janet, el tema de la... Ya. ¿Volviste? Sí. Esto está muy gracioso. Bueno. Sí, estamos ahí, estamos atentos. Sí, disculpas, tengo un problema con el internet.
Hoy No te molestó preocupes, bastante. Bien. eso a todos nos pasa. Continúa, estamos muy pendientes. Listo, los docentes entonces han implementado distintas estrategias como correos electrónicos, mensajería instantánea, llamadas telefónicas, videollamadas, han creado canales de YouTube. Por supuesto, se han fortalecido en el manejo de las páginas web institucionales, manejan blogs y tienen sus aulas virtuales y hacen encuentros virtuales para dinamizar ese proceso educativo. Casi que lo que nos muestra Aprende en Casa es que los docentes han implementado estrategias de acuerdo con los contextos de los estudiantes. Y si con unos les ha funcionado WhatsApp, si con otros les funciona el correo electrónico, lo utilizan. Esto nos ha dejado también ver que el proceso educativo ha venido a hacer una atención casi que personalizada, de acuerdo con las necesidades, las condiciones y el contexto en el que se encuentra cada estudiante. Entonces, ese compromiso de los docentes también es importante y se ve en este seguimiento Aprende en Casa desde la mirada tanto de las familias que reconocen todos los avances y los recursos de los docentes para mantener esa comunicación y por parte de las familias para poder estar abiertas y dispuestas a recibir toda la atención en las distintas formas que la institución lo está haciendo. Jan, te robo un minutico para aportar un elemento que me parece importante aquí en el tema de comunicación y difusión de la información, y es que así como, digamos, Jan de manera general les presenta esas dos opciones, hemos encontrado pues miles, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos profes de primaria que lo que hacen es enviar los trabajos, las guías, pero lo hacen a través del coordinador y el coordinador es quien se encarga de distribuir. O sea, ha habido una cantidad enorme de maneras que han creado los equipos en cada uno de los colegios. Les decía hace un momento que la estrategia lo que nos muestra es una gran brecha, entonces también desde la Secretaría en algún momento se hizo un piloto precisamente en 5 de los colegios de Bogotá que estaban en situaciones muy complejas, en un trabajo muy coordinado con los rectores y los equipos directivos de los colegios, para llegar a aquellos estudiantes que sabemos, muchos de ustedes seguramente en sus colegios tendrán niños de estas condiciones, que sabemos que viven en sitios donde no hay dirección. Es decir, son terrenos de invasión o sencillamente viven en casas de paga diario, esos sitios paga diario, y era muy complejo. Vemos unas diferencias muy marcadas entre unas y otras localidades y entre unos y otros colegios de la misma localidad. Lo que nos muestra esto es que hay una inmensa heterogeneidad en la población, entre las localidades, entre los colegios y, en fin, dentro de la ciudad. Para estos casos que les acabo de mencionar, de esas situaciones tan complejas, se diseñó la estrategia Aprende en Casa, toca tu puerta, que se trató de llevar material físico, es decir, guías impresas, algunos materiales para que los niños trabajaran, así como mercados. No recibieron estos niños bonos para reclamar en las tiendas de cadena, sino su mercado. Eso fue un ejercicio muy interesante que también nos dejó unos aprendizajes importantes y que ustedes encontrarán en los informes más ampliados que Janet les va a indicar. Gracias, Jan. Listo, Mari, perfecto. Sí, es importante mencionar también que Aprende en Casa, toca tu puerta ha sido una de las alternativas que ha permitido vincular a la mayoría de los estudiantes en el proceso de formación no presencial. La siguiente, por favor, John Jairo. ¿Cómo son esos procesos de comunicación entre actores educativos? Acabamos de ver cuáles son esos medios, ahora cómo son esos procesos y qué han permitido.
Una cosa importante que nos deja ver el seguimiento Aprende en Casa es que esa relación, ese vínculo colegio-familia se ha estrechado muchísimo. Si en algunos momentos del proceso presencial había de alguna forma un bajo acompañamiento o de pronto un menor involucramiento de los padres en el proceso educativo de los estudiantes, de sus hijos, Aprende en Casa ha hecho que ahora más que nunca estén más pendientes las familias, los padres, las madres, los cuidadores de cómo avanzan, de cómo los estudiantes están aprendiendo. Eso es algo que se rescata, que es importante, que ha permitido que el proceso de formación no presencial permita garantizar el derecho a la educación de los estudiantes. Entonces, ese vínculo colegio-familia ha hecho evidente el verdadero ejercicio de la corresponsabilidad, que no solamente es un proceso del estudiante y su profesor, sino que se amplía a la familia, donde los padres, las madres, los cuidadores tienen mucho que ver para acompañar, apoyar y de alguna forma también involucrarse con todas las actividades que se están desarrollando y que los profesores envían para guiar ese proceso de aprendizaje autónomo. Más adelante lo vamos a ver con esas estrategias que los profesores están desarrollando con sus guías. Nos dan a conocer que no solamente están haciendo guías para que el estudiante aprenda y haga su proceso, sino también estas guías incluyen instrucciones, recomendaciones para los padres de familia. En eso podemos ver que los papás se involucran más y los docentes saben que es necesario cambiar un poco la estructura de las guías que antes usaban de manera presencial para que el proceso se pueda dar de la mejor manera y que el apoyo de los padres esté mucho más enfocado a lo que los estudiantes tienen que aprender. Entonces, este proceso de ese vínculo, ese fortalecimiento de vínculo, sirve para mejorar esas prácticas pedagógicas que son más adecuadas a los contextos familiares y ha ido proporcionando información que permite flexibilizar ese proceso educativo, la dosificación de las actividades que los docentes les han dejado a los estudiantes en términos de tiempo y pertinencia y contenidos. También es importante que acá observemos que la vinculación con los recursos tecnológicos ha fortalecido muchísimo pues esos canales de comunicación y pues favorecen que tanto familias y profesores estén en contacto directo, no solamente desde el plano académico, sino también desde el bienestar y las habilidades socioemocionales de los estudiantes y sus familias. Poco a poco, a medida que avanza la estrategia que venimos desde el 16 de marzo a la fecha, se ha venido ampliando la cobertura de atención. Esto significa que al principio muchos estudiantes no estaban incluidos, no hacían parte de la estrategia Aprende en Casa por muchas razones. No se lograban contactar, no se tenían los teléfonos de las familias actualizados, no se sabía de los estudiantes, pero poco a poco, a partir de las diversas estrategias que las instituciones adelantaron, fueron vinculando más y más estudiantes a Aprende en Casa. Estos canales, estos procesos de comunicación entre los distintos actores han fortalecido acciones solidarias de la comunidad educativa en general. Se han establecido redes de maestros, se han establecido alianzas con diversas entidades que siguen apoyando los procesos de formación no presencial. Los colegios y los docentes han hecho un importante esfuerzo por mantener distintos canales de comunicación y, por supuesto, personalizado para poder llegar a cada uno de los estudiantes. Y nos ha mostrado que los docentes se han adaptado a la nueva situación y han logrado mantener el interés porque los estudiantes sigan aprendiendo. Por supuesto que es un trabajo complejo, difícil, el no vernos, el no tener el contacto tan cercano como lo hace la presencialidad,
hace que el trabajo de mantener al estudiante interesado, enganchado en su aprendizaje sea más complejo, pero los docentes con todas sus estrategias han avanzado en que los estudiantes fortalezcan su aprendizaje autónomo y se sigan interesando por aprender. También acá encontramos que los distintos participantes de la estrategia pues nos han contado que la televisión y la radio han sido buenas estrategias, por supuesto han también generado algunas recomendaciones para mejorarlas, pero que han permitido vincular a más estudiantes. Y la idea que estos actores nos dan es que deben mejorarse sobre todo en términos de sus contenidos, pero esto hace que la estrategia pueda cambiar y brindar lo que se requiere a la población. La siguiente. Bien, pasemos al componente 2 con relación a las acciones pedagógicas que se han propuesto y que se orientan desde la escuela. Acá tenemos entonces, en la primera subcategoría, lo que han hecho los docentes y los directivos docentes en la planeación del proceso educativo y cómo han puesto en marcha distintas estrategias para guiar ese proceso de aprendizaje autónomo que se realizan desde los hogares. Entonces aquí tenemos la mirada, las experiencias de los docentes y los directivos docentes. Los docentes han transformado las prácticas pedagógicas, han trabajado muchísimo en la flexibilización curricular, que está pensando ahora en esos contenidos que son más relevantes y fundamentales y que se requieren con mayor prioridad y que son importantes para que los estudiantes desarrollen esas habilidades que requiere el siglo XXI. Es importante contarles acá que los docentes han reconocido la importancia de diseñar estrategias diferenciales que atiendan a las distintas poblaciones de estudiantes de acuerdo con sus necesidades, con sus condiciones, pero también con esas dificultades que se han presentado en distintas familias relacionadas con el acceso a Internet, a materiales o a recursos distintos y que han hecho de alguna forma que los estudiantes no hayan logrado vincularse a la estrategia en un primer momento. Entonces, esas nuevas estrategias, esas guías, esos recursos que los docentes han venido desarrollando tienen estas particularidades. También incluye, por supuesto, el conocer el contexto del estudiante. Eso les ha permitido afinar ese material que sea más pertinente para el proceso actual. Han incluido entre esos procesos de planeación y esas estrategias la importancia de incluir orientaciones que los estudiantes necesitan para fortalecer su aprendizaje autónomo, para que ellos sean protagonistas de su propio aprendizaje. Y también fortalecen el trabajo colaborativo al integrar distintas áreas de conocimiento y permitirles a los estudiantes oportunidades de desarrollar proyectos, trabajos desde diversas áreas, donde viene articulado conocimientos, procesos y también distintos estudiantes que participan para desarrollar un tema en común. Entonces, se están movilizando estos aspectos que hacen que los estudiantes se interesen, estén un poco más dueños de su proceso y también puedan ver de la mano el trabajo de sus compañeros a través del trabajo colaborativo. Se han explorado diversos recursos educativos, han diseñado materiales virtuales y fortalecido sus competencias en TIC. Si bien muchos docentes antes no utilizaban estas herramientas en sus clases presenciales, se han adaptado, han ido aprendiendo y las están vinculando al proceso educativo actual
y en algunas veces nos han contado que si antes no lo usaban, no las conocían, no las habían explorado, se han dado cuenta que son valiosas y que funcionan muy bien en este momento, pero que también son posibles en la educación presencial. Hay que Jan, reconocer. perdóname un segundito. Quisiera ahí aprovechar esto que tú estás mencionando para compartir algunos asuntos que a mí me tocaron mucho cuando tuvimos la oportunidad de conversar con los estudiantes de grados 10º y 11. Y entre ellos hacían unas reflexiones muy interesantes a propósito de lo que menciona Jan sobre el desarrollo de la autonomía. Ellos lo que decían era, bueno, nosotros ya no tenemos aquí al profe, no tenemos aquí al lado un policía, decía una niña, que nos esté diciendo qué tenemos que hacer, si tenemos que hacer la tarea, si hacemos silencio, si nos conectamos, si no nos conectamos. Este es un ejercicio más de mi responsabilidad y yo asumo si lo hago con disciplina o si no lo hago. Tanto que muchos, tanto estudiantes como muchas familias nos han dicho, no, hemos preguntado por qué el niño no volvió. Entonces la mamá dice, no, es que yo decidí que repita segundo. O los muchachos dicen, no, a mí no me gusta eso, a mí me queda muy difícil, yo no tengo el dinero para acceder a datos a través del celular y y seguramente muchos de ustedes han vivido eso, ¿no? Han tenido algunos casos de deserción. Y algunos casos, también nos comentaba una mamá de la localidad de Barrios Unidos, nos decía, también yo veo que estos muchachos tienen toda la posibilidad de hacerlo, pero no lo quieren hacer, están desmotivados, su interés no es estudiar. Hay de todo. Y por el otro lado, a propósito del desafío que mencionaba Janet respecto a algunos docentes, también algunos ya nos han dicho, sobre todo aquellos profes que ya están, digamos, cerca de su tiempo de pensión, pues eso es un ejercicio bastante agotador y muchos de ellos nos han dicho que están pensando también en su retiro, que este escenario para algunos de ellos, otros han asumido el desafío, pero para algunos de ellos por problemas de salud, por muchas situaciones, dicen, no, tal vez yo no quisiera seguir, estoy pensando en mi retiro. Son muchas cosas las que han emergido en esta situación y pues claro, por supuesto nos ponen a pensar e insisto en el tema de que nos muestran una gran heterogeneidad entre la población. En este momento, pues, tanto de estudiantes como de familias y de nuestros queridos docentes y directivos docentes. Gracias. Perfecto, Mari. Bien, entonces los docentes transforman sus procesos pedagógicos, han trabajado en la integración de áreas, definición de núcleos problemas, a través de los cuales desarrollan diversas competencias y, por supuesto, han permitido el intercambio de saberes entre pares. Esto hace que también los estudiantes, si bien al principio de la estrategia nos contaron que recibían muchísimas guías, muchísimo trabajo, el hecho de que los docentes ahora estén trabajando en la integración de áreas y el trabajo interdisciplinar ha permitido que los estudiantes también vean un poco más esa mirada amplia del conocimiento y que se puede estudiar matemáticas, ciencia, lenguaje con problemas que se pueden solucionar y ejes problemáticos. El trabajo colaborativo, lo decíamos, entonces está muy de primer trabajo, lo que es los proyectos, el aprendizaje que permite el desarrollo de habilidades sociales, emocionales, y son guías y trabajos que los docentes han preparado y que también requieren del apoyo de los padres para su desarrollo. Estas estrategias de flexibilización curricular que los docentes han venido desarrollando en este nuevo contexto involucra la revisión de los planes de estudio, la priorización de aprendizajes, la adaptación de Se nos fue tu voz, Jan.
Bueno, continúo. Estamos mirando entonces la parte que corresponde a directivos docentes. Esto ha sido esta mañana, pues quienes tuvieron oportunidad de compartir esa conversación que hubo en la mañana de hoy con 3 de nuestros rectores y el profesor Cajiao, pues ellos mencionaban muchos temas de liderazgo y, digamos, su manera de organización escolar y su manera y su forma de liderazgo, pues se han visto también, así como las prácticas pedagógicas de cada uno de los docentes nos lo han compartido. Se han modificado las prácticas también de liderazgo de los directivos docentes, incluidos rectores y coordinadores, pues también se han transformado, se han ido adaptado a estas nuevas condiciones de trabajo, porque por supuesto, pues todo cambió, todo es diferente. Ellos esta mañana hacían un llamado de atención, que de todas maneras hay unos asuntos que desde el nivel local, desde el nivel central, se deben revisar en razón a que hay muchos asuntos administrativos que se deben atender, pero uno de esos rectores decía, esto me ha dado, digamos, he logrado como lo que soñé siempre, y es ejercer más un acompañamiento y un liderazgo pedagógico. ¿Estás ahí, Jan? Sí, Mari, ya. Bueno, Ya sigue, llegué otra vez. sigue. Bueno, entonces, por su parte, los docentes nos han contado que sus aprendizajes nuevos en este nuevo contexto está el fortalecimiento de su liderazgo, participan y han activado en distintas estrategias que permiten la adaptación de los docentes a estas nuevas condiciones, han facilitado la construcción de trabajo colaborativo entre docentes, se han apoyado, se arman equipos de trabajo con los docentes del área de TIC, que con sus capacidades y su conocimiento les ayudan a sus compañeros para poder movilizar esos aprendizajes hacia lo virtual, el uso de herramientas. Y por supuesto que esto es muy positivo porque fortalece la gestión académica de toda la institución educativa. Los docentes, los rectores se posicionan como esos gestores de las comunicaciones con las familias, han mejorado estos procesos, fortalecen este aspecto de la institución y por supuesto pues son los que están en contacto directo con las familias, conociendo sus avances, sus dificultades y conociendo cuáles son aquellas prioridades que la institución tiene que atender. El siguiente, John, por favor. Tenemos nuestra otra subcategoría, en ese componente de acciones pedagógicas, tenemos las estrategias de acompañamiento, seguimiento y evaluación de los aprendizajes. ¿Qué ha pasado en este nuevo contexto sobre la evaluación? Como les mencionaba al inicio, se le da un nuevo significado a la evaluación, donde ya el centro no es la calificación, sino mirar el proceso, cómo avanza el estudiante, y los profesores están trabajando en recoger información que dan pistas del avance, cómo están trabajando los estudiantes, cuáles son sus dificultades, sus fortalezas, cómo están avanzando, cómo están llevando a cabo sus actividades, y pues esto es un giro, digamos, importante en estos momentos frente a ese proceso de evaluación. La evaluación está haciendo un tránsito para valorar las condiciones del estudiante y su familia, las condiciones emocionales, su bienestar, porque sabemos que incide muchísimo en el proceso de aprendizaje y más ahora cuando estamos en una modalidad no presencial. Los padres de familia también nos han contado frente a este proceso de evaluación que para ellos ha sido favorable la autoevaluación y la coevaluación, poder acompañar a los estudiantes en su proceso de evaluación a través de distintas preguntas que se refieren a la manera como el estudiante hizo el trabajo, cómo lo hiciste, cómo lo harías mejor la próxima vez,
¿Qué piensas de ese producto que obtuviste? ¿Qué necesitaste para desarrollarlo? ¿Y en qué otros aspectos podrías aplicar esto que has aprendido? Esos son algunas pistas para poder mirar esa autoevaluación en términos de la mirada que el estudiante hace hacia su propio aprendizaje y está acompañada de su familia. En algunos casos, los padres han reportado mejoría en el desempeño académico de sus hijos desde que Aprende en Casa está en funcionamiento. Los padres nos dicen que lo ven este nuevo proceso en que los estudiantes avanzan más y mejor que en presencialidad, pero los padres dicen que es porque los estudiantes no tienen, digamos, distracciones y tienen un poco más de control en su proceso en casa, pero también porque está de la mano de los padres y hay un acompañamiento más directo de las familias en ese proceso en el día a día. Sobre la promoción automática o el tránsito progresivo hacia otro curso, los padres y los estudiantes no lo ven conveniente, dado la amplia heterogeneidad de las situaciones que viven los estudiantes y que es importante valorar los esfuerzos tanto de las familias como de los estudiantes en ese avance frente a las actividades y al proceso que están guiando desde el colegio. Hay estudiantes que disponen de recursos, logran avanzar, mientras que otros, por supuesto, por distintos momentos, pues no lo han logrado y en ese caso ya van a ser flexibles y considerar cada caso de manera individual. También hemos, en este punto del acompañamiento y el seguimiento, que los profesores han flexibilizado los horarios, los turnos de atención y han posibilitado unos espacios de retroalimentación para cada estudiante. Esto hace que los estudiantes se sientan más tranquilos, con mayor confianza para poder expresar de manera tranquila sus opiniones y la manera como van avanzando en su proceso. La retroalimentación que están brindando los profesores al proceso de aprendizaje también se extiende a los padres de familia y cuidadores con el fin de brindar herramientas y orientaciones para que ellos puedan acompañar de manera más efectiva ese proceso en casa. La siguiente, por favor. ¿Qué nos dicen los estudiantes ahora de esos hábitos de estudio, cómo se han organizado en compañía de sus familias? En los distintos encuentros que hemos tenido con estudiantes, nos han contado que han aprendido a valorar ese nuevo tiempo que están pasando con sus familias, que antes no lo tenían por cuestiones de el trabajo de sus padres o cuidadores y por estar en el colegio. Ahora que están más cerca, ellos valoran muchísimo pasar más tiempo junto a sus familias y poder desarrollar distintas actividades cotidianas como actividades del hogar, de la casa, como cocinar, ayudar en ciertos quehaceres y también poder disfrutar de tiempo de actividades de juego, lúdicas, ver una película, comentarla, y han sentido que esos lazos familiares se han estrechado un poco más. Los estudiantes reconocen que han logrado fortalecer sus habilidades que se relacionan con ese aprendizaje autónomo. Son conscientes que necesita esfuerzo, disciplina, mayor autonomía, pero que lo han logrado poco a poco. Los estudiantes también nos cuentan que han logrado realizar algunas actividades que no habían podido hacer antes, lo que les interesa, están pensando ya en sus intereses personales y están buscando las maneras distintas de poder desarrollar proyectos, leer libros que antes no habían sentido curiosidad, pero que ahora lo están haciendo.
Valoran también la importancia de la comunicación con sus profesores a pesar de las dificultades. Los estudiantes reconocen todas las estrategias que mencionábamos en la categoría de procesos de comunicación entre los actores educativos que han desarrollado los profesores para seguir atendiéndolos muy constantemente. Se hacen turnos, se hacen horarios de atención para poder mantener activo este proceso de comunicación y asimismo se hace el seguimiento y la retroalimentación en el proceso de aprendizaje en casa. Las familias, por su parte, nos cuentan también que valoran mucho ese tiempo, ese nuevo tiempo con sus hijos, y se sienten muy interesados en acompañarlos en el proceso de aprendizaje. También valoran mucho la labor docente. Ellos nos cuentan que si en un hogar los papás están haciendo ese acompañamiento, entonces valoran que el docente tiene que enfrentarse a más estudiantes con distintas condiciones, con distintos problemas. Entonces, eso es algo importante que nos está dejando Aprende en Casa. Los papás reconocen y valoran el trabajo de los profesores. Se han fortalecido habilidades familiares para organizar espacios, tiempos y recursos para poder dar cumplimiento a las exigencias escolares, a los padres que trabajan y también al contexto familiar que tienen que atender a diario. Valoran positivamente los esfuerzos del colegio para enviar materiales, recursos y por supuesto ese cambio a guías que unifican varias áreas de trabajo porque hace que los esfuerzos de los estudiantes estén mejor enfocados y aprendan al mismo tiempo con distintos núcleos problemáticos, conceptos de un área como matemáticas, ciencias y lenguaje y permitan un desarrollo más integral del estudiante. Hay una gran preocupación también por parte de los padres, es que no todos logran cumplir con ese acompañamiento de la mejor manera o de la manera adecuada por dos razones principales. Una, porque tal vez no están con el tiempo, tal vez atendiendo su trabajo, los que trabajan en casa o los que están por fuera, pero también porque no tienen una preparación para ciertas áreas que le permitan atender esos conocimientos que los estudiantes requieren. Por ejemplo, actividades de geometría, en matemática, en inglés, los padres se sienten que no tienen esa preparación para poder guiar a los estudiantes. Los estudiantes también están muy de la mano de su familia y reconocen que la flexibilidad para poder entregar los trabajos se requiere. A veces sienten que reciben muchísimas guías que toca entregarlas en el mismo tiempo y no alcanzan. Entonces, este es un aprendizaje importante que ha ayudado a que los docentes como que organicen un poco más sus procesos y vayan dosificando cada vez más la carga de trabajo que les asigna a los estudiantes. La siguiente. Ya entramos al componente 3, que tiene que ver con materiales y contenidos. ¿Cuáles son esos materiales que los docentes están preparando y cómo los están utilizando los estudiantes para el proceso de aprendizaje? Los docentes han aprendido, los que no lo hacían, por supuesto, pero se han adaptado al uso de plataformas y recursos virtuales para poder hacer las clases con todos sus grupos de estudiantes. Utilizan Zoom, Meet, Teams, Hangouts y Classroom para hacer clases sincrónicas. Han publicado guías y otros materiales en las páginas web institucionales, en los blogs de los colegios y en los drives. Cuando no es posible tener contacto virtual con los estudiantes, han preparado guías para entregarle al 100% de los estudiantes, guías físicas
que en algunos casos, como lo mencionábamos, a través de la estrategia Aprende en Casa, Tocan su Puerta, se han entregado, pero los docentes también han tenido ese compromiso de ir hasta la casa de los estudiantes para llevar estas guías. Esta estrategia es muy bien valorada, puesto que permite a los estudiantes participar, aquellos que tienen dificultades de conectividad, pero también es un recurso que pueden utilizar siempre porque la guía física la pueden consultar cuando la necesiten. Comparten los docentes para poder trabajar con sus guías. Pueden compartir aprendizajes sobre el uso de herramientas, identifican fortalezas y retos antes de llevar a clase con los estudiantes. Hay un trabajo importante que nos han contado los docentes y los rectores, y es que los profesores se organizan para revisar entre ellos mismos el material que están produciendo, las guías, los talleres, y reciben retroalimentación de sus compañeros para mejorar y ajustar las guías físicas que envían, pero también hacen un mismo proceso para poder hacer sus clases virtuales. En algunos colegios nos han contado la experiencia de hacer unos pilotos o clases experimentales antes de hacerlas en vivo con sus estudiantes. Esto les ha permitido mejorar muchísimo el tiempo y la manera como pueden gestionar su clase virtual. Por su parte, los estudiantes reconocen que hay una evolución, que ha habido un cambio que permite un ajuste al esquema del trabajo no presencial, porque la cantidad de trabajo que tenían al comienzo era mucho, pero que poco a poco se ha venido mejorando y les ha permitido realizar las tareas, pero también compartir pues otro tiempo con sus familias. También los estudiantes nos cuentan que sus familias y ellos han podido acceder a distintas plataformas y que los que tienen conexión a internet pueden consultar plataformas, repositorios para profundizar en los temas que requieren en sus trabajos escolares. En cuanto a los contenidos como tal, sabemos que los profesores están trabajando en el diseño de guías y talleres que permiten el desarrollo de distintas habilidades del siglo XXI, como el pensamiento crítico, habilidades sociales y emocionales, el pensamiento científico, resolución de problemas, fortalecer la competencia comunicativa, el trabajo colaborativo, el pensamiento y razonamiento lógico-matemático y guías que requieren competencias tecnológicas y digitales. Estos contenidos son los que nos han contado los docentes en los cuales se está enfocando ese proceso de producción de materiales y contenidos. El siguiente. Finalmente, para el componente 4, gestión y coordinación de acciones académicas y administrativas, en cuanto a lo que tiene que ver con las actividades académicas, sigue funcionando el Consejo Académico, que ha tomado un papel importante, así como las demás instancias del gobierno escolar, para que siga funcionando todo el proceso de aprendizaje en casa. Ha hecho que los docentes y los colectivos que conforman este gobierno escolar se pueda organizar para revisar las condiciones y dificultades que afrontan las familias, los propios colegios, ir haciendo pequeños ajustes para mejorar lo que ofrece la institución en estos momentos para el proceso de aprendizaje en casa. El trabajo articulado, el diálogo de saberes entre colegios, otras instituciones educativas y entidades aliadas ha fortalecido y dinamizado los procesos educativos bajo la modalidad no presencial. Siguen haciéndose las alianzas con la Orquesta Filarmónica, con el SENA, con las cajas de compensación, con el propósito de garantizar mejores formas de llegar a los estudiantes. Los docentes tienen una disposición para el trabajo colaborativo, se han organizado equipos, no solamente para lo que tiene que ver con sus propias áreas y el trabajo pedagógico, sino también para acompañar y hacer seguimiento al bienestar y a la salud socioemocional de los estudiantes y sus familias.
Hay redes de docentes que se encargan de hacer seguimiento por grupos de grados o por ciclos y llevar unos reportes periódicos sobre el estado de los estudiantes y sus familias. La implementación de distintas herramientas tecnológicas ha permitido que la mayoría de los docentes poco a poco vayan desarrollando habilidades que se requieren para vincular las Janet, se nos fue tu audio. ¿Me están escuchando? Sí, Luisa, te escuchamos. Ok, perfecto. Parece que Janet tiene algunas dificultades con el audio. Entonces podemos ir dando paso, mientras ella se incorpora, a algunas de las preguntas que nos han ido llegando por el chat. Hemos estado ahí bastantes preguntas, entonces hemos estado como agrupándolas por ejes temáticos para poder como dar respuesta a varias de ellas. Bueno, varias de las preguntas están referidas a las formas de evaluar, digamos, de evaluar los aprendizajes, más allá de la manera como se ha evaluado la estrategia, que hay también preguntas referidas a esto. Entonces, algunos participantes nos preguntan sobre qué se ha pensado acerca de las formas de evaluar los aprendizajes de los estudiantes durante la estrategia y específicamente, por ejemplo, algunas sugerencias para hacer seguimiento y evaluación de estudiantes de primera infancia. Entonces, sobre esto, pues digamos que no es el motivo de este taller, de esta conferencia, pero pues les anunciamos varias cosas. Primero, ya, Lucía, estoy por acá otra vez. Qué pena. Listo, Millares, termino aquí de responder una de las preguntas y ya te doy la palabra. Vamos a tener varios talleres en esta semana específicamente relacionados con los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Uno de ellos, por ejemplo, va a ser este miércoles, en donde vamos a mirar todos los ajustes posibles que se pueden hacer en los sistemas institucionales de evaluación y desde allí a los criterios y formas de valoración y seguimiento de los estudiantes. Entonces, vamos a ver cómo la importancia de pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo, de dejar de ver evaluación en términos de calificación, como ya hemos venido insistiendo, y diferentes formas y estrategias en que se posibilitan la evaluación de los estudiantes. Bien, está recortada. Listo, Millanes, ¿ya mejor? Haciendo alusión, solamente estaba haciendo alusión al grupo de preguntas que se relacionan con los aprendizajes de los estudiantes. Les decía que es un tema que vamos a abordar en otros de los talleres de esta semana, referidos al tipo de flexibilización que podemos hacer de las formas, procesos y estrategias de valoración. Solo había recogido ese grupo de preguntas para que tú sigas, Jan. Hablando de este tema, también este proceso de gestión de actividades académicas, sabemos que los colegios están avanzando en el ajuste a su sistema institucional de evaluación de estudiantes y pues todo el proceso que tiene que ver con los planes que al comienzo del año se hicieron frente a lo que eran las metas de aprendizaje y cómo se iban a evaluar, cómo se esperaba que fuera la promoción, cómo se iba a valorar ese proceso. Los colegios están avanzando en la revisión, en el ajuste a su sistema de evaluación. ¿Cuáles son esos aprendizajes que hay que priorizar? ¿Cómo se han venido modificando los periodos académicos? Y pues es un proceso que pueden hacer dada la autonomía institucional que tienen y que está dispuesta en el decreto 1290 de 2001. ¿Podemos pasar a la siguiente?
Y finalmente, con relación a la organización y gestión del trabajo administrativo, queremos contarles que entre los aprendizajes que hemos recogido en nuestro seguimiento Aprende en Casa está ese reconocimiento que se le ha dado al nuevo liderazgo y direccionamiento estratégico, el valor de los equipos docentes y administrativos. La cabeza del rector se el proceso de comunicación en cascada en las instituciones educativas, no solamente al interior de ellas, sino cómo ocurre del colegio a las familias. Por supuesto que ha sido un proceso difícil, pero que poco a poco se han ido adaptando y pues este proceso es el que ha logrado cohesionar mucho más y fortalecer el vínculo familia-escuela. En este componente se han identificado algunos aspectos que los colegios requieren, como por ejemplo el apoyo en temas relacionados con trámites y gestiones de contratación, con el marco de la pandemia y los recursos que se tienen disponibles. Los colegios nos han contado que se requiere como apoyo en términos de qué se puede contratar, cómo se puede hacer, cómo gastar esos recursos de la mejor manera, y que si bien han avanzado en ciertos como revisar las necesidades de la comunidad, mirar cuáles son las ofertas o cuáles serían los recursos para adquirir, siempre ahí está como esa duda y esas tensiones frente a cómo hacer la contratación. O relacionado con esas dificultades tiene que ver con la entrega de recursos que hay en la institución, como las tablets y los computadores para las familias que no tienen, debido al riesgo de contagio que implica pues el desplazamiento del personal a los hacer las entregas, así como la complejidad en los trámites que se requieren para hacer estas entregas, y por supuesto, en algunas ocasiones nos han mencionado familias para pues hacerse responsable de estos recursos y pues retornarlos nuevamente a las instituciones. También es importante aquí en este punto mencionar que una de los grandes aprendizajes está relacionado con el fortalecimiento de las habilidades sociales y emocionales. Para las instituciones es importante, ante todo, pensar en el bienestar de los estudiantes, de sus familias y pues de los docentes, de los directivos y de los administrativos, porque es importante tener un buen bienestar para poder lograr el desarrollo de todas las actividades que están asociadas al proceso educativo. El siguiente. Como lo mencionábamos al principio de esta charla, por el tiempo y por la manera en que fue concebida este encuentro, hemos contado de una manera muy amplia, muy general, cuáles son esos aprendizajes que nos ha traído Aprende. Y luego les voy a los informes que hemos construido a partir del proceso de seguimiento y evaluación a la estrategia Aprende en Casa. Retos muchísimos, porque cada proceso que hace parte de Aprende en Casa en el marco del proceso de formación no presencial requiere muchísimo compromiso, requiere muchísimos recursos, requiere un cambio. Y aquí hemos mencionado que son como los más sobresalientes en términos que se repiten con frecuencia en los actores. Uno de ellos, que es el primero, es hay que mantener la comunicación permanente con los estudiantes y sus familias, no solamente para enviar y recibir información o los productos o las guías,
sino para motivarlos a continuar aprendiendo, para fortalecer los vínculos, para brindar esa compañía y ese soporte. Y un reto importantísimo acá es ubicar y mantener contacto con aquellos estudiantes y familias que no tienen facilidades de conectividad. Todavía hay estudiantes que no se logran vincular a la estrategia y es que son los que tenemos que tener, digamos, en prioridad. Otro reto importantísimo es fortalecer las habilidades para el uso de la tecnología y la conectividad a Internet, tanto para familias como para los colegios. Los estudiantes y sus familias requieren fortalecer esas habilidades para el uso de la tecnología y los docentes también para poder desarrollar sus procesos de enseñanza y la producción de materiales. Otro reto importante que surge de las veces que nos hemos comunicado con los distintos actores es la sobrecarga de trabajo que hay en la combinación de las labores familiares, domésticas, con el trabajo que se está desarrollando en casa por parte de los docentes y también de las familias, y el proceso que hay que realizar para hacer seguimiento al aprendizaje de los estudiantes. Entonces es un reto poder tener unos horarios establecidos, unas reglas para poder desarrollar el contacto, para hacer retroalimentación, para comunicarse con los docentes, para comunicarse con las familias y no sobrecargar esto porque genera, digamos, ciertas tensiones en la salud emocional de toda la comunidad. Es importante consolidar bases de datos que incluyan información de contacto de los estudiantes y sus familias e información sobre las necesidades y condiciones sociales. Este es uno de los retos que surge por la gran necesidad de muchas instituciones frente a no contar con bases de datos actualizadas de sus estudiantes y sus familias. Muchos los datos que se tienen están erróneos, no se logró ubicar ni al estudiante ni a la familia porque esa información no se ha recogido de la manera adecuada. Entonces creo que desde las instituciones y desde el nivel central de la Secretaría vemos que es una prioridad manejar bases de datos con esa información actualizada. Otro reto es aprender de las experiencias, a compartirlas, donde los colegios, sus experiencias, los docentes nos cuentan cómo han ido incorporando la tecnología, cómo han mejorado sus guías, sus prácticas, y esto es importante porque ayuda a otros a mirar cómo mejorar. Entonces es un reto, es aprender de otros y de construir nuevas estrategias de acuerdo con las condiciones que tenemos, pero también mirando cómo otros lo han logrado. Importante es socializar en los colegios la información y los recursos que se producen desde la Secretaría para que pueda ser utilizada por todos los actores. Tenemos muchísimas cartillas, Aprende en Casa ha producido guías, orientaciones para los rectores, para los docentes, para las familias, para los estudiantes, pero mucha información todavía se queda allí y no ha llegado a los actores que la necesitan. Tenemos los informes de seguimiento Aprende en Casa, pero también tenemos unos instructivos para los estudiantes que les ayudan a trabajar herramientas virtuales, y en algunos encuentros que tenemos con los actores no conocen, nos cuentan que no conocen la información y que no tienen contacto con ella. Entonces, el reto como tal es tratar de que en la institución, desde la cabeza del rector, se pueda socializar la información hasta todos los niveles de la institución, llegar a los docentes, a los padres de familia y a los estudiantes para usarla y aprovecharla. Y finalmente, otro reto importante es las habilidades socioemocionales que requieren ser fortalecidas de los estudiantes y también de la comunidad en general, fortalecer el autocuidado, la autonomía, la autoestima, el autocontrol, el manejo del tiempo, el manejo de emociones,
la resiliencia, la toma de decisiones y la empatía, entre otras, que por supuesto son habilidades que en este tiempo son las que más necesitamos y que a veces quedan en un segundo plano y tenemos que retomarlas y ponerlas en prioridad. Esto ha sido como lo más importante en términos de los aprendizajes y los retos que nos deja Aprende en Casa. Seguimos nosotros revisando información periódica y produciendo informes en detalle. Yo los invito en la siguiente diapositiva a que puedan consultar los 5 informes que desde la Dirección de Evaluación hemos elaborado. Los pueden consultar en el link que se encuentra en la parte inferior de esta diapositiva. Allí van a encontrar 5 informes de seguimiento. El primero lo entregamos para cubrir el periodo del 26 de marzo al 17 de abril, el segundo desde el 17 de abril al 30 de abril, el tercero estuvo del 30 de abril al 15 de mayo, el cuarto informe cubrió el periodo del 15 de mayo al 5 de junio y finalmente acabamos de entregar el quinto informe de seguimiento que cubre del 5 al 30 de junio. Acá está publicado, en este link están publicados hasta el tercero y el informe 4 y 5 están terminando su proceso de diagramación y en un par de días también estarán disponibles. Los invitamos porque tiene una información muy importante, tiene las voces de los actores educativos con sus avances, con sus dificultades, con sus aprendizajes y, por supuesto, todas las recomendaciones que nos brindan para hacer que la estrategia Aprende en Casa cada día, pues, ofrezca mejores herramientas de trabajo para todos en este momento del aprendizaje no presencial. Con esto terminamos la presentación. Vamos a dar un espacio para las preguntas. Y vamos a ver. Tenemos varias preguntas relacionadas, a ver, ¿cuáles son las estrategias y recursos que se han pensado asignar para dar solución a los problemas, para dar solución a estos problemas? Entiendo que son problemas relacionados con la conectividad, las herramientas y los dispositivos TIC. Bien. Aprende en Casa, desde la Secretaría, ha venido trabajando en distintas líneas para poder cubrir estos problemas de conectividad. Se mencionó la estrategia Aprende en Casa, Toca tu Puerta, que se han enviado las guías virtuales. Con las instituciones educativas se han venido trabajando la entrega de las tablets y de los computadores para las instituciones que han logrado organizar y dar curso a esta estrategia y será entregado a las familias. Se está adelantando la entrega de recursos de parte del nivel central. Se han hecho alianzas con operadores del servicio de Internet. Se ha venido avanzando, por supuesto, no se ha logrado cubrir el 100% de los estudiantes, pero la Secretaría sigue avanzando. Tenemos grandes retos allí, no solamente con la entrega, sino también con la capacitación y el fortalecimiento de estas habilidades en TIC para toda la comunidad educativa. Aprende en Casa, el seguimiento Aprende en Casa nos ha mostrado eso, estas grandes brechas que hay tecnológicas en términos de lo que los niños, sus familias tienen y también los docentes tienen, digamos, dificultades en ciertos recursos. La Secretaría está adelantando también el proyecto de la Donatón con el propósito de entregar
un número mayor de computadores para los estudiantes. Ahorita no tengo en estos momentos el dato de cómo va ese proceso, sé que todavía se han recogido recursos y se han logrado también vincular personas con computadores que están entregando. Tenemos un comentario de un participante. Esta estrategia exige mayor tiempo, ya que se atiende a los estudiantes de forma individual y da la impresión que el nivel central no se diera cuenta porque aumentó las horas de trabajo, ya que se debe planear y organizar cada actividad que se desarrolla, teniendo en cuenta que se debe estar en contacto permanente con cada estudiante y se trata de esa la persona, creo que me fui, la persona que hace este comentario tiene toda la razón, no solamente desde los procesos pedagógicos o educativos, sino sabemos que a nivel administrativo y de gestión, este nuevo contexto que nos ha traído la pandemia, el confinamiento, el cambiar y transformar las prácticas que realizábamos en un lugar de trabajo llamado colegio, llamado oficinas, ha hecho que tengamos que cambiar muchas de las rutinas y entre ellos la carga laboral se ha duplicado. Los docentes nos han contado desde Aprende en Casa el seguimiento que para ellos ha sido un reto y una dificultad enorme poder combinar el trabajo pedagógico, su planeación, el trabajo académico, más la atención a los estudiantes, que como lo dice el comentario es casi que personalizado, y por supuesto su vida familiar ha hecho que esto se vuelva en algunos momentos bastante carga para los docentes. Sabemos eso, creo que hace parte del proceso de la gestión académica, la organización de la institución, donde se pueda ir ajustando un poco ese nivel de trabajo que se deja a los estudiantes, la manera como se puede hacer esa retroalimentación. Es un reto, sigue siendo un reto, todos estamos aprendiendo, creo que la nueva condición de aprendizaje en el que estamos en estos momentos nos está llevando a ir paso a paso y irnos adaptando poco a poco. Por acá tengo otro comentario que dice: WhatsApp ha sido en verdad una buena alternativa de comunicación con padres de familia, pero existe una preocupación en torno a la posibilidad de este instrumento para tener comunicación con los estudiantes con relación a la minoría de edad. Esto amerita una autorización escrita por padres y madres de familia. Sí, por supuesto, tienen toda la razón. Sabemos que los distintos medios de comunicación, como les mencionaba en la parte de la presentación, se han venido ajustando de acuerdo con las necesidades, las condiciones y los niveles educativos. Por supuesto que en los niveles de educación básica, secundaria y media funciona muy bien la virtualidad, es más sencillo con estos estudiantes tener un contacto a través de WhatsApp, mientras que en los niveles de preescolar y primaria es muchísimo más complicado ese contacto con los estudiantes. Sabemos que lo virtual en este nivel de preescolar y primaria es menor, se utilizan más estrategias mixtas que combinan lo virtual y lo no virtual, pero en mayor proporción lo no virtual. Y por supuesto el uso del celular tiene una limitante por el manejo y el uso que puedan tener los niños más pequeños. Seguimos en ese proceso de aprendizaje, sí, la mayoría nos dicen que WhatsApp es un buen proceso, pero como todo tiene sus limitaciones. Vamos a una pregunta.
Formas de evaluar durante la estrategia, sugerencias para el seguimiento y evaluación en la primera infancia. Esto fue lo que mencionó Luisa en los talleres que ella les contó cuando los tenemos sobre evaluación de los aprendizajes en este nuevo contexto y la manera como el CIE se puede ir ajustando para aprovechar ese proceso de evaluación en este momento. ¿Cuáles han sido los instrumentos para evaluar la estrategia? ¿Quiénes han participado? Bien, tenemos instrumentos, como les mencionaba en el principio cuando hablábamos de la estructura del seguimiento, lo que hemos hecho en la dirección de evaluación es revisar distintas fuentes de información. Instrumentos como tal para el seguimiento no se han elaborado, pero lo que hacemos es buscar información de muchas de las herramientas que que la Secretaría ha puesto a disposición y está trabajando con los colegios. Tenemos algunas encuestas, tenemos entrevistas, tenemos seminarios virtuales, conferencias que se han hecho en las distintas áreas de la Secretaría y lo que permite es llegar a cada actor, poder interactuar con ellos y conocer sus experiencias, sus inquietudes, sus aprendizajes, sus retos y todas las sugerencias que hay. No queremos desde el seguimiento saturar a las instituciones educativas con más formularios. Sabemos que los colegios están recibiendo formularios, muchísima información para poder muchísimas encuestas para recoger información de cómo van avanzando. También las direcciones locales, los propios colegios, los propios rectores, los propios colegios desde el rector están trabajando en formularios para hacer seguimiento a las familias y no queremos desde el seguimiento sobrecargar a los colegios. Entonces lo que hacemos es un proceso de revisión de mucha información. También miramos los videos que tienen los profes en Aprende en Casa, donde nos cuentan sus experiencias, y esto nos permite muchísima información con distintas miradas. Entonces, en eso se basa el seguimiento Aprende en Casa. ¿Y quiénes han participado? Como les decimos, rectores, estudiantes, padres de familia, en los distintos niveles educativos, estudiantes de primera infancia, pero también estudiantes de grado 11, los orientadores, directores locales. Con todos los eventos que se hacen desde la Secretaría podemos ver la mirada de todos. Acá hay una pregunta: ¿cómo hacer que los directivos o administrativos enriquezcan el componente para optimizar la estrategia? ¿Cuál componente será? ¿El componente de gestión? ¿Cómo hacer que los directivos o administrativos enriquezcan el componente para optimizar la estrategia? Como se dijo al principio, estamos en un momento con unas condiciones desconocidas. Sabemos que el compromiso, la adaptación, la disposición para el cambio y para tener nuevas propuestas está en las manos de todos los actores educativos, de rectores, de los administrativos, de los docentes, de las familias y también de los estudiantes que poco a poco van asumiendo que ellos son los responsables de su aprendizaje, pues ha permitido que Aprende en Casa avance. Seguimos aprendiendo, invitamos a los docentes, a los directivos y a los administrativos a traer pues ideas, propuestas con el propósito de mejorar esto que hasta ahora tenemos y que sigue así para el próximo semestre. Por ahora vamos a continuar con el proceso de formación no presencial, de acuerdo con el cambio en el calendario académico. Vamos con el proceso de formación no presencial y el trabajo en casa hasta el 31 de julio. Es posible que cambie, no lo sabemos, pero por ahora seguimos así y estamos a la espera de nuevas orientaciones.
Creo que en el tiempo estamos ya finalizando nuestro encuentro. Acá hay una sugerencia. Como sugerencia y debido a las dificultades evidenciadas, sería importante implementar una capacitación en cuanto al manejo tecnológico muy didáctico para los estudiantes y las familias, que son los que acompañan el proceso de enseñanza de sus hijos. Completamente de acuerdo, esta sugerencia está desde el primer informe de seguimiento Aprende en Casa que salió a mediados de abril. Y se ha mantenido en todos los reportes. Hemos mencionado que para todos los actores, padres, estudiantes, docentes, directivos y administrativos, es importante movilizar esas capacitaciones, ese fortalecimiento de las competencias tecnológicas, digitales, para el uso de las herramientas virtuales que ahorita son los que median el proceso de aprendizaje en casa. La Secretaría de Educación, a través de Aprende en Casa, ha dispuesto distintas herramientas que permiten a los docentes y a las familias desarrollar estas habilidades, aprender a manejar ciertas herramientas, y hay recursos que están a disposición allí. Por eso los invitamos a que exploren y aprovechen de mejor manera todos los recursos que tenemos allí. También sé que Formación Docente, la Dirección de Ciencia, Tecnología y Medios Educativos brindan cursos que están dispuestos allí en Aprende en Casa, en el micrositio, para poder fortalecer todas estas habilidades que se requieren. Otro comentario, yo creo que ya es el último para ir finalizando. Al trabajar en guías integradas con temáticas generales y contextualizadas que involucren sentires y saberes sería positivo, pero ¿cómo hacer para ponernos de acuerdo todos los docentes desde los campos de pensamiento y estándares que propone el MED? Sí, es un gran reto. Sabemos que es un proceso que tal vez desde la presencialidad lo estuvimos pensando, lo estuvimos trabajando en las instituciones. En algunos casos pudo ser posible llegar a estos acuerdos y llegar a construir esos proyectos interdisciplinares. Y en este momento creo que es una gran necesidad. Es importante, yo creo, pensar en esos aprendizajes fundamentales que desde cada área aportan esa formación integral del estudiante y que ellos sean la base, que permitan ir seleccionando y definiendo cuáles son los ejes para desarrollar esos proyectos interdisciplinarios. No son las discusiones fáciles, como lo menciona el profesor o la profesora, el rector que hizo este comentario, no son fáciles, pero tenemos que ir avanzando en eso, sobre todo para hacer más efectivo la guía que hace el profesor, pero también el proceso de aprendizaje por parte de los estudiantes. Vamos a recoger todos los comentarios y las preguntas y las vamos a publicar porque son muy importantes. Hay cosas muy, muy interesantes que nos están planteando en este chat, pero pues tenemos el tiempo ya finalizando. Muchísimas gracias por parte de la Dirección de Evaluación. Los invitamos nuevamente a que consulten la información que proporciona el seguimiento y evaluación, pero también toda la información que está en el micrositio de Aprende en Casa. Tiene recursos para estudiantes, para las familias y cuidadores, tiene recursos para los docentes, tiene recursos para los rectores, tiene recursos para los orientadores, también tiene link hacia la programación que hay en Canal Capital, los programas que tienen en Colmundo Radio, los repositorios también que están disponibles con bastante información, variada información, también por áreas del conocimiento. Y está allí y sabemos que todavía no se está utilizando pues en manera que se requiere, que es adecuada, porque muchos docentes, muchas familias todavía no han logrado acceder a ella. Entonces los invitamos. Muchísimas gracias.
Los invitamos también a los talleres que mencionó Luisa de evaluación, ya específicamente con temas propios de evaluación, cómo mirar ese ajuste al sistema institucional de evaluación y cómo ver la evaluación con otra mirada, darle ese nuevo sentido a la evaluación en estos nuevos tiempos de aprendizaje, nuevos tiempos que requieren una transformación de la práctica del docente, pero también la mirada del estudiante sobre su propio quehacer y su propio aprendizaje. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde.